Ahora, la semana pasada, las 87 reformas al COIP, el Código Orgánico Integral Penal, se quedaron colgadas. No hubo los votos para su aprobación porque durante los días previos al segundo debate salieron a la luz algunos artículos polémicos que hizo que los amigos del Acuerdo de Gobernabilidad, PSC y ADN, se digan espantados. Y es que el documento que llegó al Pleno fue votado por unanimidad en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, donde se encuentran pues Revolución Ciudadana a la cabeza, ADN en la vicepresidencia y luego están representantes de Gente Buena y de Claro que se puede. Lenin. Fernando, Andrea, vamos a revisar la postura del bloque correísta con la asambleísta nacional de Revolución Ciudadana, Pierina Correa. Arquitecta, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. ¿Cómo está, Lenin? Muy buenos días a todos y a quienes siguen esta señal. Arquitecta, si pudiera resumirnos, ¿cuál es el sustento legal de estas reformas que ustedes se están proponiendo pues, al Código Orgánico Integral Penal? Para comenzar aclarando, Lenin, no se trata de que nosotros estemos proponiendo, ha sido un trabajo conjunto, se unificaron algunas propuestas de reformas que se habían presentado por diferentes bancadas, diferentes legisladores, se las unificó justamente para sacar una propuesta fortalecida. ¿Qué es lo que asombra? Ya lo dijeron en el preámbulo de esta entrevista, es que después de 8 semanas de haber trabajado arduamente la comisión con comparecencias, con mesas técnicas, mesas de trabajo, entre otros, hay una votación unánime de los 10 integrantes de esta comisión. Respecto del informe, sale un solo informe y resulta que cuando vamos al segundo y definitivo debate previa votación, se empiezan a presentar posturas contrapuestas de quienes votaron a favor de ese informe. En todo caso, efectivamente hay algunos puntos polémicos. ¿Qué es lo que causa asombro? Que nos atribuyen un poder casi sobrehumano cuando pretenden decir que legislamos a favor de una sola persona, en este caso mi hermano. Parece que todo se circunscribe a Rafael Correa y quienes justamente son nuestros contrarios y quieren desaparecernos, irónicamente son quienes terminan sustentándolo. Nosotros como bloque legislamos a favor de todo el pueblo ecuatoriano y así como mi hermano en su legítimo derecho puede tener esta opción de revisión, que no nos las hemos inventado nosotros, es el artículo 658 del COIP, y respaldado por algunos artículos de la Constitución que señalan la obligatoriedad de respetar y acoger, implementar de manera inmediata aquellas resoluciones que provienen del sistema interamericano de derechos humanos en sus diferentes instancias. En varios pronunciamientos la Corte Constitucional ha ratificado los diferentes niveles de organizaciones e instrumentos internacionales de los cuales hemos sido firmantes y convenios y tratados acuerdos y tratados que también hemos ratificado. Sí, arquitecta, lo que llama la atención pretende defender los derechos humanos. Sí, arquitecta, lo que llama la atención a muchos, y no sé si a ustedes también dentro del bloque, es que cuando estaban en el gobierno, pues consideraban deleznable que se intentara dar algún valor a los pronunciamientos de casi cualquier instancia de derechos humanos, y ahora que se establezca, incluso establecieron ustedes en su momento toda una campaña, y cuando digo ustedes me refiero al gobierno de su hermano, no participaba usted directamente, pero bueno, Alianza País, que se llamaba en aquella época, inició una campaña en contra, sistemática en contra del sistema interamericano de derechos humanos, y que ahora se pretenda que tenga prevalencia sobre la justicia interna. ¿Cómo lo hacen compatible ustedes? La postura de ayer no es ya la postura de hoy, lo que antes no valía, hoy sí tiene valor. No sé, si pudiera explicarlo, por favor. Mi hermano criticaba a quienes integraban y formaban parte del sistema. Sin embargo, hay algo que tiene que tener claro. Nosotros también hoy cuestionamos todo el sistema de justicia, y no nosotros como RC5 o como bloque, sino como ciudadanía. El sistema jurídico, el que emite justicia, los operadores de justicia son altamente cuestionados. Pero si usted tiene que interponer una denuncia, ¿a dónde le toca ir? A Fiscalía. Así de fácil. O sea, no se trata aquí de afinidades o no, y tampoco nos hemos inventado nosotros los artículos de la Constitución que señalan claramente la obligatoriedad de acoger en la medida que represente un derecho, una defensa contundente de los derechos humanos y no regresión. En este caso también hay que aclarar algo.
quieren posicionar que todo está circunscrito a los casos jurídicos que enfrenta Rafael. Sin embargo, el hecho al que estamos obligados de acoger las resoluciones, recomendaciones e informes de los diferentes organismos de derechos humanos es obligatorio por la Constitución y la ley, no implica necesariamente una reversión de la sentencia original, es una revisión. Por eso lo que se le da es la canalización, o sea, la forma adecuada de implementar ante una posible violación de derechos humanos y de irrespeto a procesos internos usados en un juicio que ha terminado con sentencia ejecutoriada, y para el caso ahora para Rafael y para cualquiera, porque no es el único, hay muchos juicios presentados. Pero déjeme terminar, por favor. Entonces, no es que se acoge, que estamos obligados y automáticamente se revierte la sentencia. Al final, después de la revisión de la nueva documentación, las nuevas pruebas, los sustentos que se presenten, habrá una decisión o de ratificar la original sentencia, que ya quedará ahí sí súper ejecutoriada en firme y sin ningún otro recurso posterior, o eventualmente se declarará la inocencia de quien lo pida, sea Rafael Correa, sea Chucho, Jacinto o José, porque hay países, y en la comparación, en la legislación comparada, usted puede apreciar que Argentina tiene exactamente lo que estamos proponiendo en este momento ya en su Código Orgánico Penal, lo tiene Colombia, entre otros. Entonces, no estamos inventando el agua tibia, estamos acondicionando los derechos humanos y las diferentes instancias del sistema de derechos humanos a nuestra legislación, y lo dice la Constitución de la República. Pero ni en Colombia ni en Argentina, pues los fallos del sistema interamericano se convierten en una cuarta instancia para temas que han sido ya resueltos internamente. ¿Ustedes buscan que se constituya el sistema interamericano en esa cuarta instancia? ¿Por qué no han acudido, por ejemplo, ante la Corte Interamericana a plantear su caso? ¿Por qué no lo han hecho? Está planteado en las instancias del sistema interamericano de derechos humanos. En la Corte Interamericana, ¿me podría confirmar eso, arquitecta? Porque sabíamos que ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU se había presentado el tema, que se lo está analizando desde hace algunos años. Es el paso previo, primero el comité y luego, mediante un informe, escala a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si usted analiza la legislación argentina, en el numeral 7, justamente está lo que usted acaba de indicar, que nosotros pretendemos, y vuelvo a decir, no se trata de nosotros. Hay 10 votos a favor de ese informe, o no leen, o después se asustan cuando empiezan las presiones mediáticas y de otros bloques. Pero ahí dice claramente, así es que nuevamente, no es invento de nosotros, lo que nosotros estamos haciendo es legitimar, legalizar, incluir, aterrizar al COIP, algo que está en la ley, y se lo hacen diferentes cuerpos legales. Partimos como ley suprema de la Constitución de la República, pero en base a la temática específica, es decir, la especialidad y la especificidad, se pueden incluir en otros cuerpos legales inferiores a la Constitución para darle claridad. En este caso, para garantizar en casos jurídicos de sentencias ya ejecutoriadas en firme la posibilidad ante la existencia de vulneración de derechos y respetos al debido proceso, errores de derecho, se pueda considerar dentro de un recurso que existe, artículo 658 del COIP, el recurso de revisión que no fenece y que tiene algunas cláusulas que debe cumplir, ¿no? Pero ¿reconocen ustedes entonces que se equivocaron antes con esa postura que algunos calificaron como soberbia ante los organismos de derechos humanos? ¿O cuál es la explicación lógica que le dan a este cambio de opinión que debe tener algún sentido, más allá de lo útil que les resulte o no a los sentenciados de la Revolución Ciudadana? Usted dice que esto va a beneficiar pues, a un montón de gente, pero en todo caso no se explica que antes ni siquiera las medidas cautelares las consideraban pertinentes y hoy apuntan todas las fichas hacia el sistema interamericano como opción para que se revise la sentencia de, entre otras personas, su hermano. Como les digo, nosotros legislamos para todo el pueblo ecuatoriano. Mi hermano es un ciudadano como cualquier otro y con sus derechos también que deben ser respetados. Hay una instancia y también dentro de la Constitución se habla de las posibles sanciones por incumplimiento. Somos firmantes, no se trata de un tema de que si nos gusta o no. Antes sí era así, errar es humano. Ese es el problema. A ver, Lenín, errar es humano y seguramente todos nos hemos equivocado en alguna ocasión. Y como le vuelvo a decir,
no estamos de acuerdo con el sistema de justicia tal como se está llevando, y ahí empiezan a salir las diferentes cosas, cuestionamientos a jueces, a fiscales, entre esos a la misma fiscal, al fiscal subrogante, pero es nuestro sistema de justicia. Entonces, si usted quiere interponer una acción, ¿a dónde tiene que ir? Es lo único que tiene y tiene que proceder a eso. Entonces, no queramos circunscribir todo a Rafael Correa o a la Revolución Ciudadana, porque no se trata de eso. Ok, usted nos está diciendo... Y nunca hay esa postura cuando se trata de planteamientos de otros bloques. Entonces sí es irónico y causa un poco de una mezcla de sonrisa y tristeza que siempre quieran por un afán. Ojo, no están obligados a pensar como nosotros, pero analicemos las cosas de manera aterrizada, y no todas las reformas propuestas al COIP son de nuestra autoría. Sin embargo, las que hemos considerado pertinentes, con sustento, se las ha apoyado. Arquitecta, usted ha señalado, me corrige si me equivoco, que no se está legislando con dedicatoria, que esto no es una propuesta que se hace para beneficiar exclusivamente a Rafael Correa, pero sí reconoce que él podría ser beneficiario pues de esto, tiene derecho como todos los demás ecuatorianos, queda claro. Entonces, en el caso de su hermano, ¿cuál es la estrategia? Ustedes lo que quieren es conseguir un pronunciamiento, ya sea del Comité de Derechos Humanos de la ONU o de la Corte Interamericana, para luego hacer ¿qué? O sea, ¿cómo van a operar en el caso de su hermano, que me imagino que usted lo conoce pues de primera mano? Bastante bien. Un caso que fue nombrado el caso del siglo, porque implicaba a un presidente, a un vicepresidente y a altos funcionarios del gobierno, además de importantes empresarios. Duró exactamente 8 meses y coincidencialmente la casación, que es la última instancia, un recurso extraordinario, se decidió 3 días antes del cierre de los registros, porque justamente coincide con etapa electoral. Parece que el gran cuco, el gran susto, es que Rafael pueda volver a regresar al Ecuador y eventualmente postularse para una dignidad de las que están en juego. Ahora, este caso, a lo largo de todo el proceso, tuvo muchísimas irregularidades, y nosotros hemos señalado y sustentado que está cargado de lo que se conoce como fraude procesal. Ninguna apelación fue aprobada. Se principalizó a un juez alterno de Imbabura y se lo trajo al Ecuador, después fue presidente de la Corte Constitucional, algo que está específicamente prohibido para este tipo de casos. Sin embargo, se lo hizo. Se lo recusó, no pasó la recusación, y así en cada instancia. Como coincidió con el tema del COVID, también hubo la manipulación de las no convocatorias a las audiencias telemáticas, por mencionar apenas unos ejemplos. Se cumplió con todos los procesos tal como se señalaba. Hay los procesos ordinarios, que son la sentencia a cargo de jueces y fiscales, la apelación, que la resuelve la Corte Provincial. Hoy hay un nuevo recurso instaurado por la Corte Constitucional, que se llama el de doble conforme, cuando hay discrepancias entre la declaración de inocencia en la sentencia y la apelación presentada por Fiscalía, que declara lo contrario. Pero aparte, esos son recursos ordinarios, aparte están los recursos extraordinarios, entre ellos la casación, que también obviamente se la perdió, y ahí queda oficialmente ejecutoriada la sentencia en firme. Pero queda un último recurso, que es el recurso de revisión. No tiene fecha de caducidad y se lo puede implementar, activar, y se lo presenta en cualquier cuando hay momento. Prueba nueva. ¿Por qué no lo han presentado? Porque Exacto. No tienen pruebas nuevas. Porque ya se había iniciado, hay pruebas nuevas, y ya se había iniciado el proceso de revisión en las instancias internacionales. Tampoco es como quieren sustentar que Rafael Correa es el mago del mundo y que también poco menos que levanta la varita mágica y el sistema íntegro de defensa interamericano, de defensa de derechos humanos, tiene que pronunciarse enseguida. Hay Arquitecta, una cola. ¿podría decirnos Hay mucha cuáles gente son que esas está pruebas proponiendo. nuevas? ¿Podría decirnos cuáles son No esas las puedo pruebas decir porque evidentemente algo que se tiene que reservar. Entiendo. Para Ahora, el momento en que se active el recurso de revisión. Arquitecta, en la práctica lo que están intentando es bypassear a la Corte Constitucional y hacer del sistema de derechos humanos una cuarta instancia. Mire, nuevamente, no estamos bypasseando a nadie, estamos aplicando justamente y en estricto respeto la Constitución, que lo señala claramente, la obligatoriedad de respetar, de incluir y de implementar los diferentes informes, sentencias de los diferentes organismos, incluido el Comité de Derechos Humanos, que es la instancia en la que se encuentra en este momento el proceso de Rafael, después de esperar un tiempo
en cola, porque no es el único que está presentando documentación a revisar, vienen de diferentes países, de los países firmantes, y hay que esperar los debidos procesos y los tiempos y plazos. Entonces, no estamos bypaseando nada, estamos siguiendo paso a paso lo que corresponde, agotamos todos los recursos, excepto el extraordinario de revisión, que no tiene fecha de caducidad, y al no tener ninguna apertura en el ámbito nacional, perdón, se procedió a las instancias internacionales a las cuales cualquier ciudadano tiene derecho. Así es que no estamos haciendo nada extraordinario. Usted ha hecho referencia en esta entrevista en más de una ocasión a la votación unánime que hubo en la Comisión de Justicia a favor de estas reformas. ¿Había un acuerdo político con otras bancadas, con otras organizaciones para que estas reformas pasen? ¿Acuerdo que se habría evidenciado en esta votación unánime dentro de la comisión? ¿O cómo es que estaba funcionando este asunto? El acuerdo entre Partido Social Cristiano, ADN y RC5 tiene que ver con generar condiciones de gobernabilidad desde la Asamblea Nacional hacia el Ejecutivo, y creo que se lo ha demostrado plenamente en el tratamiento y eventual apoyo de las leyes económicas urgentes que el presidente de la República ha ingresado, como corresponde, a la Asamblea Nacional. Hemos manifestado nuestra clara postura en aquellos casos en los que no hemos estado de acuerdo, como el incremento del IVA, que ya vimos todo el tejimaneje que se realizó más bien entre ADN y el Partido Social Cristiano, con Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, a la cabeza, que permitió darle largas al asunto, generar un planteamiento y respetar una propuesta, una moción que se había presentado para dar paso a lo que se conoce como el allanamiento tácito. Y eso quiere decir que, a pesar de que nosotros no estábamos de acuerdo, igual al no haber una mayoría clara, tanto para el allanamiento como para la ratificación, la ley señala que pasa por allanamiento tácito. Así es que nuestro compromiso es con la ciudadanía, y en este caso simplemente hubo acuerdos de las diferentes bancadas representadas en la comisión que analizaron, discutieron, tuvieron mesas, trabajaron 8 semanas para poder llegar a ese informe. Arquitecta, le pregunto muy concretamente, ¿no es que hubo un diálogo entre organizaciones políticas para concertar el respaldo a este paquete de propuestas? Eso no se dio. A ver, si hubiera existido un diálogo que usted pretende posicionar, no, se lo estoy preguntando, arquitecta, no pretendo posicionar absolutamente nada. Se lo pregunto a ustedes pero para que nos responda. Le estoy diciendo que ha habido un trabajo de 8 semanas en las que participaron los 10 integrantes de la comisión, y que en base a ese análisis, a esos debates internos en la comisión, se aprobó un informe, un único informe y de manera unánime. ¿En qué momento cambiaron de opinión? No lo sé, tendría que preguntarle a las personas que lo hicieron. Nosotros nos mantenemos firmes en nuestras propuestas, pensando en que estamos como obligación legislando para todo el pueblo ecuatoriano. ¿Quieren posicionar que es a favor de Rafael? Rafael es un ciudadano como cualquier otro y tiene tantos derechos como cualquier otro. Hoy le pasa a él, mañana le podría pasar a usted, y estoy segura que cualquier persona que estuviera en esa posición quisiera saber que la Constitución de la República, el COIP y los asambleístas, que somos sus representantes en el Pleno, estamos trabajando para que tengan acceso al respeto y consideración, inviolabilidad de sus derechos y la posibilidad de demostrar su inocencia. Como les digo, aceptar los informes del Sistema Interamericano de Derechos no implica ni garantiza en absoluto un pronunciamiento de inocencia o una reversión de una sentencia ejecutoriada previa. Lo único que garantiza es la revisión minuciosa en un nuevo juicio que permitirá al final, una vez revisadas todas las pruebas, documentos e informes que se hayan presentado, definir la culpabilidad o la inocencia de quien lo haya presentado. Esa es la realidad y no hay que tenerle miedo a esta ley. Son los argumentos de la Revolución Ciudadana. Le agradecemos a la arquitecta Perina Correa, asambleísta nacional de esta organización política. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Lenín. Siempre a la